Quisiera empezar diciendo que el capitalismo basa su capacidad de acumulación en la posibilidad que tengan las empresas para explotar la fuerza laboral, el trabajo de las mujeres, la naturaleza, y despojar a los pueblos de sus fuentes de reproducción vital y cultural. Dejar de funcionar bajo este patrón de comportamiento sería como renunciar a sí mismo. Sin embargo, resulta impresentable frente a las actuales condiciones extremas de desigualdad y crisis ambiental. Por eso, el capitalismo necesita permanentemente maquillarse de una aparente responsabilidad social y ambiental. A finales de los años 80 del siglo pasado, cuando se acuñó el término de desarrollo sustentable, también aparecieron las primeras señales de acuerdos multilaterales de inversión, que sirvieron de impulso para los tratados de libre comercio. Así que hablar de desarrollo sustentable no es más que un distractor que permitió y sigue permitiendo a las grandes empresas utilizar este lenguaje mientras siguen haciendo lo mismo. A finales del año pasado se llevó a cabo la caravana Toxitour México por parte de la Red Mexicana de Afectados Ambientales y que convocó a periodistas, parlamentarios de varios países, ambientalistas y ecologistas de nuestra región. Este recorrido por varios territorios permitió llegar a constataciones dramáticas de las huellas provocadas por el Telecán, vigente desde 1994, y los otros numerosos tratados de libre comercio que vinieron después. Este Toxitour recorrió la parte central de México, donde se encuentran regiones agrícolas, industriales y demográficas muy ricas, que fueron convertidas en zonas de devastación de la soberanía alimentaria, del mercado interno, de la industria nacional, de la soberanía financiera y ambiental. En el marco del Telecán, hoy llamado TEMEC, y otros tratados de libre comercio, México viene ofreciendo a los capitales extranjeros, como ventaja comparativa, procesos de desregulación laboral y ambiental que permitieron a las transnacionales tasas de ganancias extraordinarias sin comparación con otros lugares del mundo. Esto hizo que los trabajadores y trabajadoras en México obtuvieran los salarios más bajos del mundo y que la deforestación, la destrucción de manglares y las costas, la contaminación de los ríos y de las tierras alcancen niveles de toxicidad que están provocando una profunda crisis de salud. A los vertidos industriales se suma la lixiviación de las minas y de los pozos petroleros. Esto ha llevado a que un 70 a 90% de los ríos en México se encuentren destruidos por la contaminación y que los acuíferos estén además sobreexplotados. La basura combinada de desechos municipales, industriales altamente tóxicos y hospitalarios se encuentra regada a lo largo del país y solo un 15% se dispone en basureros, si acaso con algún tratamiento. Comunidades y otros sectores sociales afirman con toda razón que los tratados de libre comercio condenan a los pueblos a una condición de genocidio y que esto no es posible sin la complicidad de los estados. Lo que ocurre en México, de todas maneras, no es algo que no podamos imaginar en el resto de América Latina y el Caribe, porque en todas partes donde se implanta y profundiza la liberalización comercial y el predominio de los derechos de los inversionistas, hay devastación ambiental y vulneración de los derechos de la población en medio de una constante impunidad frente a los efectos provocados por las corporaciones. Como sabemos, los agronegocios controlados por élites, ya sean criollas o recién llegadas, son la principal actividad con la que nuestros países se insertan en el mercado global. Operan desde una lógica sacrificial, pues se expanden constantemente en territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas, de pescadores y recolectores,
afectando zonas de cultivo o de recolección de alimentos para el autosustento y los mercados locales, destruyendo áreas de bosques, páramos y ecosistemas marino-costeros. También la Pampa y la Amazonía, por su vinculación a los circuitos globales de comercio. Además, son monocultivos que basan su producción en el uso de agrotóxicos, más aún si esa producción está atada a semillas transgénicas, como ocurre con la soja o soya. Por eso, estas actividades también son reconocidas como expresión del extractivismo, porque extraen la fertilidad de la tierra, sobreexplotan el agua que va como agua virtual en los productos que exportan, extraen las especies marinas en el caso de la pesca industrial, impidiendo la regeneración de los ciclos naturales, esclavizando a la naturaleza tanto como a las trabajadoras y los trabajadores. Huellas de destrucción, desplazamientos, despojos y hasta criminalización de la protesta que se mantienen mayormente en la impunidad sin dar lugar a acciones de restauración ni reparación integral frente a las violaciones de derechos. Con los tratados de libre comercio se profundiza una relación de intercambio plagada de desequilibrios, asimetrías y perversidades que además resulta absurda en términos energéticos y por tanto climáticos. Por un lado, están las agroexportaciones desde nuestra región basadas en el modelo del agronegocio. Del otro lado, potencias agrícolas como Estados Unidos y la Unión Europea, basadas en políticas de enormes subsidios a su agroindustria, que fuerzan para que nuestros mercados nacionales se abran a productos que también acá son producidos por nuestros campesinos y agricultores, como es el caso de los lácteos, el arroz y otros cereales, ciertas frutas y verduras, provocando la quiebra y retiro del mercado de miles de familias articuladas a los sistemas de producción locales. Entonces, cada vez más, la leche en polvo, las zanahorias, las mandarinas, limones, ajos, carne de pollo, de cerdo o de res, la soja y otros piensos, la madera y la celulosa, el camarón, el banano, el aceite de palma o los aparatos tecnológicos sometidos a la obsolescencia programada, viajan miles de kilómetros en nombre de la libertad corporativa para hacer negocios. Se calcula que un 90% del tonelaje de mercancías y del comercio mundial se transporta por el mar. Cálculos venidos desde el mismo sector empresarial calculan que el transporte de bienes por el mar significa unos 800 millones de toneladas de CO2 al año. Asimismo señalan que un solo barco llevando containers contamina como 50 millones de automóviles. Esta lógica sentada sobre la violación constante, sistemática de derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza, ha puesto en una situación límite a los pueblos, territorios y ecosistemas de América Latina y del sur global en su conjunto, por los niveles de destrucción provocados por el sistema capitalista en el que los tratados de libre comercio cumplen un papel fundamental. Las bases materiales de reproducción de la vida, como la alimentación, la salud, las redes de colaboración y cuidado, y las fuentes del sustento que están en la naturaleza, necesitan más que nunca ser puestas en el centro y desmarcarse de las lógicas de explotación. Esta posibilidad la abren nuestros pueblos, los tejidos comunitarios, las redes de apoyo generadas por el trabajo de muchas mujeres, las apuestas por la agroecología y la defensa de la soberanía alimentaria. En estos espacios está puesta la esperanza.